Padre Santo, Señor, te damos gracias una vez más por tu amor y misericordia. Gracias por todas y cada una de tus bendiciones. Te pedimos, Señor, que por favor bendigas este estudio. Señor, que sea de edificación para tu iglesia y por supuesto de bendición para ti. Señor, guíanos, por favor. Perdónanos, Señor, de todas aquellas cosas que no nos permiten estar en comunión contigo. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe en esta noche. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Bueno, entonces vamos a continuar con el segundo capítulo de la primera carta de San Juan. Y hoy vamos a estudiar los versos 18 al 23. Y son muchas cosas las que están pasando aquí, pero vamos a hacer una lectura breve de esos versos del 18 al 23 y lo vamos a empezar a explicar, ¿ok? Dice: queridos hijos, esta es la hora final. Así como ustedes oyeron que el anticristo vendría, muchos son los anticristos que han surgido ya. Y por eso nos damos cuenta de que esta es la hora final. Aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. Todos ustedes, en cambio, han recibido unción del Santo, de manera que conocen la verdad. No les escribo porque ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es mentiroso? Sino el que niega que que Jesús es el Cristo. Es él el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo no tiene al Padre. El que reconoce al Hijo tiene también al Padre. Ya habíamos considerado en las otras clases que la epístola está siendo escrita a la iglesia, ¿cierto? Eso lo dice de manera bastante clara cuando vemos en el verso 12 de este primer capítulo. Dice: les escribo a ustedes, mis queridos hijos, porque sus pecados han sido perdonados por el nombre de Cristo. Y luego continúa y te está especificando de esa manera que le está hablando a los que han recibido la salvación por la gracia de Dios. Entonces sabemos que le está hablando a la iglesia, pero le dice a la iglesia: queridos hijos, esta es la hora final. Hoy en día muchas veces se dice: bueno, va a llegar el fin del mundo, se acaba el mundo. ¿Cierto o falso? Lo han escuchado. Lo que se acaba es una era, se acaba un sistema. El mundo como tal va a ser renovado por Dios. Dice que esta tierra está esperando a que se manifieste, por supuesto, la venida de Jesucristo, quienes son los hijos del Señor nosotros, y Dios va a renovar esta tierra. No es que va a acabar con ella. Mucha gente piensa que es una explosión y se acabó el mundo. No. El mundo va a ser renovado, va a ser transformado. Pero viene el final de un tiempo. Y ese final de ese tiempo ya comenzó. Y si yo les pregunto a ustedes, ¿cuándo piensan ustedes que comenzó ese final del tiempo? ¿Qué me responderían ustedes? ¿Cuándo piensan que comenzó ese final de los tiempos? ¿Al cual se refiere aquí Juan? ¿Nadie tiene ninguna idea posiblemente? Ok, si me acompañan al segundo capítulo del libro de Hechos de los Apóstoles. Esto ocurre muy poco tiempo luego de la muerte de Jesucristo, porque vemos en el primer capítulo que Jesucristo acababa de resucitar. Ya se le ha ido apareciendo a los discípulos por los 40 días. Y aquí estamos viendo en el primer capítulo el ascenso de Jesucristo. Pero luego de esa ascensión tenemos el día de Pentecostés en el segundo capítulo del libro de Hechos de los Apóstoles. Y cuando eso ocurre, en ese fenómeno, donde los 120 que estaban en ese cuarto van a tener una llenura del Espíritu Santo, van a recibir del Espíritu Santo un poder de hablar en lenguas que ellos no conocían, lenguas que ellos no dominaban, lenguas que eran conocidas por otras personas, para que cuando esas personas escucharan en su propio idioma, personas dándole la alabanza y la gloria a Dios, ellos también pudiesen tener una oportunidad de conocer quién era Jesucristo. Cuando esto ocurre, hay personas que van a criticar lo que están viendo, y dense cuenta de lo que va a pasar aquí. Lo vemos en el verso 14. Vamos a ver a Dios un piadoso. Denme un segundo para buscar ese verso. Ok.
Vamos al verso 14. Dice, entonces Pedro con los 11 se puso de pie y dio a voz en cuello, mejor dijo, a voz en cuello, compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que les voy a decir. Estos no están borrachos como suponen ustedes, porque hay personas que habían dicho que estas personas que estaban hablando en lenguas extrañas estaban borrachos. Y aquí Pedro les explica, no, estos no están borrachos como suponen ustedes. Apenas son las 9 de la mañana. Casi como diciendo, ¿quién en su sano juicio se emborracha tan temprano? Aunque sí sabemos que hoy en día, ¿verdad? Hay personas que se acuestan a vivir borrachos y se levantan borrachos. Pero en este caso dice, no, son apenas las 9 de la mañana. Dice, en realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En estos días derramaré mi espíritu, aún sobre mis siervos y mis siervas, y profetizarán. Entonces, ya sabemos que en el momento que Jesucristo vino a la tierra, murió por nuestros pecados y asciende, se cumple una profecía con la venida del Espíritu Santo. Pedro dice que es la profecía dada por Joel, que Dios iba a derramar su Espíritu Santo en los últimos días sobre sus hijos. Así que sabemos que a partir de ahí ya comenzaron los últimos tiempos. Y esos últimos tiempos van a durar hasta que regrese Jesucristo. O sea que desde el primer siglo hasta el siglo XXI hemos estado en los últimos días. ¿Qué significa eso? Porque hay mucha gente que se queja y se burla de la fe, diciendo, bueno, pero ¿qué pasó? No que ya venía Jesucristo. Eso solamente demuestra la compasión de Jesucristo. Siempre dando oportunidad para que haya más personas que se salven. Acompáñenme por favor a primera de Timoteo, capítulo 4. Vamos a ver otro pasaje que habla allí de estos últimos tiempos. Primera de Timoteo, capítulo 4. Dice así, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas. ¿Doctrinas qué? Diabólicas. Dense cuenta que lo que estábamos leyendo en Primera de Juan dice, hay anticristos y había algunos que estaban con nosotros y se fueron, ya no siguen con nosotros. Queriendo decir con eso no solamente que abandonaron la fe, muchos se voltearon en contra de la fe. Eso se llama apostatar. Y al mismo tiempo están siguiendo doctrinas demoníacas. Vayamos ahora a Santiago, capítulo 5, verso 3. Verso 3. Aquí Santiago está hablando también de los últimos tiempos y dice lo siguiente: se han oxidado su oro y su plata. Ese óxido da testimonio contra ustedes y consumirá como fuego sus cuerpos. Han amontonado riquezas. ¿Y eso que estamos cuándo? En los últimos tiempos. Primera de Pedro 4, verso 7. Dos paginitas más. Primera de Pedro 4, verso 7. Dice, se acerca el fin de todas las cosas. Así que para que oren bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. No es tiempo de borrachera, no es tiempo de acumular riquezas, porque el tiempo se está acabando. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 3. Dice, ante todo, deben saber que en los últimos tiempos o en los últimos días vendrá gente burlona, que siguiendo sus malos deseos se mofarán. Y miren lo que van a decir. ¿Qué hubo de esas promesas de su venida? ¿De la venida de quién? De la venida de Jesucristo. ¿Qué hubo de esa promesa de su venida? Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. Qué interesante, ¿no? En los últimos tiempos se van a mofar. Hoy en día se mofa mucho de la fe.
La palabra mofar es burlarse. Hoy en día se burla muchísimo de la fe. Si usted dice públicamente que usted es cristiano, entonces créame, existe una buena probabilidad que se van a burlar de usted. Y con respecto a los últimos tiempos, otro pasaje, y este es el último con respecto a los últimos tiempos, el versículo 18 y 19 de la carta de Judas. Es la carta que está justamente antes del libro del Apocalipsis. Y ahí en la carta de Judas, versículo 18 y 19 dice lo siguiente: y ellos le decían, en los últimos tiempos habrán burladores que vivirán según sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones y se dejan llevar por sus propios instintos, pues no tienen el Espíritu. Qué interesante, ¿no? Mira la descripción que la palabra de Dios nos está dando con respecto a aquellos que en los últimos tiempos abandonan la fe, atacan quién es Jesucristo. Y lo más triste es que una vez piensa, esas son personas que no son cristianas. Bueno, ciertamente no lo son, te lo dice aquí con toda claridad. Estas personas son burladores, son separatistas, les gusta causar divisiones, son llevados por sus bajas pasiones, sus propios instintos y por último, no tienen el Espíritu. Pero eso no quiere decir que no se congreguen con ustedes, que no se congreguen con nosotros. Están dentro de las iglesias. Por eso es que Juan, cuando escribe la carta, les está diciendo justamente lo que acabamos de leer. En el verso 18 le dice: queridos hijos, esta es la hora final, y así como ustedes oyeron que el anticristo vendría, muchos son los anticristos que han surgido ya, y por eso nos damos cuenta de que esta es la hora final. Él reconoce la hora final porque dentro de la iglesia se están levantando personas que atacan la fe. Aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros. Hay personas que me han dicho, bueno, Pastor John Paul, pero alguien levantó la mano en el culto y dijo, yo acepto a Cristo como mi Señor Salvador, y hasta se hincó y se puso a llorar, y lo hubiese visto, él cargaba una Biblia de aquí para allá, pero ya con el tiempo como que se le enfrió la fe y de hecho ahora habla mal de Cristo. ¿Usted qué opina? Yo prefiero no opinar. Yo prefiero decirle que yo no conozco el corazón de nadie. Dios conoce el corazón. Dios sabe quiénes son suyos y quiénes no son. Según las Escrituras, si se mantienen en esa condición hasta el día de su muerte, entonces el haberse alejado de la fe va a demostrar quiénes eran. Son aquellos que no tenían el Espíritu. Son aquellos que dentro de la iglesia nunca pertenecían a ella. Cosa que no es nada nuevo, porque Jesucristo habló de ello con toda claridad en el capítulo 13 de Mateo. Si vamos al capítulo 13 de Mateo, y ahí donde nos está dando las parábolas, en el versículo 24 hay una parábola que algunos de sus Biblias tienen subtitulada La cizaña, ¿cierto? El trigo y la cizaña. La versión internacional la tiene titulada La parábola de la mala hierba. Dice lo siguiente: Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en el campo, pero mientras todos dormían llegó su enemigo y sembró mala hierba entre el trigo y se fue. Cuando brotó el trigo se formó la espiga, apareció también la mala hierba. Los siervos fueron al dueño y le dijeron: Señor, ¿no sembró usted semilla buena en su campo? Y entonces, ¿de dónde salió la mala hierba? Esto es la obra del enemigo, le respondió. Y le preguntaron los siervos: ¿Qué quiere usted que vayamos? ¿Quiere usted que vayamos a arrancarla? No, les contestó. No sea que al arrancar la mala hierba, arranquen con ella el trigo. Dentro de la iglesia hay personas que no siempre nos comportamos como Cristo quiere que nos comportemos. Inclusive algunos llegan al extremo de comportarse muy mal. Entonces, a simple vista, a veces nos parece a nosotros, definitivamente, ese hombre, esa mujer no son cristianos y se va de cabeza al infierno. Hay personas que tienen esa actitud, pero el mismo Señor dice, no, sí hay ciertamente no dentro de la iglesia cuerpo de Cristo, porque hay la iglesia como tal, que Cristo conoce quién es su iglesia, son los que van a estar con Él eternamente, y también está la institución de la iglesia. Calvary Chapel Montebello, el Arca Montebello es una institución. Pero ustedes y yo, por supuesto, en quien mora el Espíritu Santo, somos un organismo. Hay una gran diferencia.
Estas 4 paredes se caen, le quitan el nombre a la iglesia y la institución pudo haber desaparecido. Pero el cuerpo de Cristo, la iglesia, que es el organismo, se mantiene. Y no importa donde usted vaya, donde tú vayas, amor, la iglesia continúa, porque es el organismo. Pero aquí les está diciendo que no queda de parte de nosotros ser el que haga el juicio, porque si estos siervos se los hubiese dicho, sí, está bien, arranca la mala hierba, ¿qué hubiese pasado? No hubiesen sido capaces en algunos casos de distinguir la mala hierba, o lo que dice en algunas versiones, la cizaña, con el trigo. Pero Dios sabe quién es el trigo, y Dios sabe también quién es la cizaña. Por eso les dice, no, esa no es la tarea del siervo. Dices, no lo hagas. Les contestó, no sea que al arrancar la mala hierba, arranquen con ella el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Va a llegar el día en que nosotros vamos a ser cosechados, ya sea en el rapto o que nos muramos, pero la cosecha viene. Y es allí donde Dios va a tener que separar quién es quién. Va a llegar el día donde, por supuesto, los corazones de cada quien van a quedar descubiertos. Y ahí sí no va a haber ninguno que pueda esconderse. Inclusive Abraham dice la palabra de Dios con toda claridad. Algunos que dirán, Señor, Señor, si nosotros hasta demonios sacamos en tu nombre, compartimos el evangelio. ¿Y cuál es una respuesta que Jesucristo le va a decir? Dice, aléjense de mí, hacedores de maldad, yo nunca les conocí. Se habían engañado a sí mismos algunos de ellos. Pensaban que por las cosas que estaban haciendo eran salvos y no lo eran. Entonces, les digo esto porque esto va a surgir dentro de lo que se llaman los últimos tiempos. Estas personas que se burlan de la fe, que no tienen el Espíritu Santo y que son los anticristos. Anticristos han habido muchos. Así que dentro de la iglesia hay anticristos, sí o no, sí los hay. Algunos están encubiertos. Hay otros que quedan descubiertos y terminan yéndose de la iglesia y a veces montan otras instituciones religiosas. Y no los estoy criticando porque se muden y prediquen algo, no, sino que predican un falso evangelio. Un evangelio donde hay salvación sin cruz, donde hay perdón de pecados sin pecado. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y son falsos evangelistas, son falsos profetas y son falsos cristos. Digo que hay falsos cristos inclusive porque hay más de uno. Había uno, no hace mucho, ya se murió, pero estaba en Miami, en la Florida, que él decía ser el Cristo mismo, encarnado. Y así como él han habido muchos. De hecho, en el mismo libro de Mateo que estábamos viendo, en el capítulo 24, dice nuestro Señor Jesucristo que va a llegar el tiempo donde se van a presentar algunos que van a querer engañar diciendo que son Cristos. Aquí lo tenemos, capítulo 24 de Mateo, verso 4 dice, tengan cuidado, que nadie les engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, ¿qué van a decir? Yo soy el Cristo. Básicamente están diciendo, síganme a mí. Y dice, ¿y engañarán a cuántos? ¿A pocos? ¿Engañarán a casi nadie? ¿Eso es lo que dice? No. Dice, engañarán a muchos. Entonces, ¿por qué son muchos engañados? Bueno, yo creo que son muchos engañados precisamente porque pocos le dedicamos tiempo a esto. Al conocer la Escritura, al conocer la palabra. Mientras tú más conoces la palabra, menos oportunidad tienes de que alguien te engañe. Me acuerdo cuando mi esposa y yo estábamos apenas empezando nuestros primeros pasos en la fe cristiana. ¿Verdad? Estábamos bien emocionados, cada quien se compró su Biblia. Mi esposa se compró una Biblia en 2 idiomas. Y me acuerdo que iba leyendo en inglés y en español. Yo me compré una que tenía en la parte de abajo una explicación de los pasajes, una Biblia de estudio. Iba subrayando y prácticamente se subraya todo. Esto es importante. Esto es muy importante. Esto es extremadamente importante. Y cuando te das cuenta dices, wow, toda la Biblia es importante, todo está subrayado. Y nos pusimos a escuchar un muchacho que predica en la televisión. Digo yo muchacho, ya debe tener mi edad, pero no deja de ser muchacho. Siempre con una sonrisa. Y hablaba de cosas muy bonitas. Y el primer día que lo escuchamos nos emocionamos. Y decía, wow, qué lindo habla. Qué mensaje tan bonito. A la siguiente semana no sonaba tan bonito el mensaje, porque sonaba exactamente igual al mensaje anterior, pero un poquito diferente, pero había muy poca Biblia, había un solo verso. Y el resto eran experiencias personales, y cómo él había sido bendecido por Dios, y cómo si tú bendecías su ministerio, también Dios te iba a bendecir a ti.
Y ya a la tercera semana, porque eso creo que eran los domingos, ¿no? Ya a la tercera semana nos quedamos. No. Nosotros teníamos un par de meses leyendo la Biblia y esto no suena bien. Es como cuando te dan algo de comer, ¿verdad? Se ve muy bonito en el plato, pero lo pruebas y en el momento que lo pruebas dices, no, ¿sabes qué? Déjame escupirlo. Pero a veces no lo escupes inmediatamente, a veces te lo tragas. Y después que te lo tragaste dices, ¿para qué me lo tragué? Me va a caer mal. Y después, por supuesto, te das cuenta que sí te cayó muy mal porque tuviste que buscar algo que tomar para aliviar el dolor estomacal. Espiritualmente puede pasar lo mismo. Entonces hay que tener mucho cuidado con conocer la palabra para que no seamos engañados con respecto a estos anticristos que vienen a subvertir la palabra y a decir cosas que no son. Pero sigamos adelante, porque también nos dice algo que es bastante interesante. En el mismo pasaje, verso 18, dijeron, ustedes oyeron que el anticristo vendrá. Y el anticristo verdaderamente va a venir. Ya llegó el anticristo. No lo sabemos. Yo no les puedo decir de antemano si el anticristo está en el mundo ya, el anticristo, no los anticristos, sino el anticristo. ¿Está en la tierra en este momento, sí o no? Yo no lo sé. La razón por la cual no lo sé es porque aún no se ha manifestado. Posiblemente ya está dando indicios. Pero la manifestación real de este ser, que es el anticristo, tiene que ver con que Dios va a permitir que se exponga por completo al mundo. Y eso no ha pasado porque el Espíritu Santo aún no le ha permitido que eso ocurra. Dios tiene tiempos y tiene propósitos, y el propósito del tiempo de Dios es no permitir todavía que se manifieste por completo el espíritu del anticristo. Pero va a pasar. Y según la escatología que nosotros enseñamos aquí en el Arca de Montebello, que somos pretribulacionistas, es que para que cuando se revele el anticristo, nosotros no vamos en realidad ya a estar aquí, porque el Espíritu Santo ya nos habrá removido de aquí de la tierra. Si quieren, me acompañan a la primera carta de Tesalonicenses. Vamos al capítulo 4. Bueno, déjame ver aquí. Les pido disculpas. Vamos a segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Entonces, dice de esta manera, versículo 1 en adelante, dice, ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les pedimos que no pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos supuestamente por nosotros que digan, ya llegó el Señor, o ya llegó el día del Señor. No se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de la maldad, el destructor por naturaleza. El nombre de anticristo solamente surge en las cartas de Juan, no aparece en ninguna otra parte, pero no es que no se mencione el anticristo, lo que pasa es que no se menciona por nombre. Aquí el apóstol Pablo lo describe como el hombre de la destrucción, el destructor por naturaleza, el hombre de maldad. Versículo 4 dice, este se opone y se levanta en contra de todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. Así que para que esto ocurra, estábamos dando una clase en estos días que hablamos precisamente en el capítulo 11 del libro del Apocalipsis. Esa es la clase que estaba dando el día martes. Estaba mencionando la clase que tiene que existir un templo para que se pueda presentar justamente en ese templo. Daniel habla de que se va a presentar en el templo este hombre de perdición y va a hacer que se cesen los sacrificios,
Así que falta tiempo todavía. Tiene que existir un templo, tiene que haber paz en el mundo para que se construya. El pueblo de Israel va a asumir que el anticristo es verdaderamente el Cristo, porque tristemente los judíos están esperando hasta el día de hoy que llegue alguien que construya el templo, y que esa va a ser la señal para ellos de que ese es su Mesías, que es justamente lo contrario. Una vez que exista el templo, alguien va a entrar adentro del templo y va a decir, adórenme a mí. Y entonces ahí se van a dar cuenta que todo lo que decía Jesucristo con respecto a su venida se va a cumplir. Y cuando a veces uno dice, bueno, ¿cuándo va a venir el Señor? Nadie lo sabe, no tenemos fecha. ¿Pueden los judíos que estén vivos en ese momento comenzar a contar a partir de que cesen los holocaustos en el templo y que se presente el hombre de maldad diciendo, yo soy Dios, adórenme a mí? Allí pueden comenzar a contar los días. Estamos hablando de 1260 días a 1290 días para que regrese Jesucristo. Lo sabemos, así lo dice la escatología, lo dice hasta con fecha y todo. No sabemos hoy en día cuándo va a regresar, pero los que vivan en ese momento, la esperanza de ellos es sobrevivir y mantener la fe hasta el regreso de Jesucristo. Entonces sí se va a presentar este hombre de maldad, este hombre que se llama el anticristo. Y si ustedes quieren saber un poco más de él, porque es muy interesante en realidad estudiarlo, lo pueden buscar en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. ¿Okay? Capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Por cuestión de tiempo no vamos a poder nosotros tocar todo el detalle, pero estoy seguro que ustedes van a poder disfrutar bastante, leer precisamente los datos con respecto a su venida. Ahora seguimos, estábamos en el verso 20, ¿verdad? Bueno, ya lo habíamos leído completo y luego comenzamos a explicar. Versículo 20 dice, todos ustedes, en cambio, han recibido unión del Santo, de manera que conocen la verdad. Si ustedes han nacido de nuevo por medio del Espíritu Santo, el Espíritu Santo vive en ustedes. Yo sé que yo he nacido de nuevo, el Espíritu Santo vive en mí y me da entendimiento. No de todo, yo no conozco perfectamente toda la palabra. Y por eso siempre exhorto a los estudiantes, si yo digo algo que no es correcto, dígamelo, porque estamos precisamente estudiando juntos para que todos podamos aprender. Pero sí hay ciertas cosas que yo conozco de Jesucristo. Es el Señor y dador de vida. Yo eso lo sé. Yo sé que no soy el hombre que era, no soy todavía el que he de ser, pero no soy el que era. Tengo una esperanza de poder convertirme en ese hombre que va a ser a la imagen de Jesucristo. Pero debido a esa unción y que conozco la verdad, también soy capaz de reconocer cuáles son las mentiras. No solamente hay anticristos dentro de la iglesia, también están afuera de la iglesia. Pertenecen a diferentes sectas o a diferentes religiones. Les voy a decir de antemano, si escuchan de alguien que dice ser mormón, tienen que darse cuenta que tienen dentro de su fe un Cristo que no es Cristo bíblico. El Cristo del cual hablan ellos es el hermano de Lucifer y es el producto de las relaciones carnales, por así decirlo, del papá Elohim y la madre celestial. Eso no es lo que nos dice la palabra de Dios, es un Cristo diferente. Cristo es simplemente uno que fue exaltado a ser Dios, como todos nosotros podemos, según la fe de ellos, ser exaltados a ser dioses también. Si usted está hablando con un testigo de Jehová, le va a decir entonces el testigo de Jehová que Jesucristo no es Dios, es un Dios. También un ser creado por Dios, porque no es más que el arcángel Miguel encarnado. Estamos hablando de sectas que están mintiendo con respecto a Jesús. Eso es en realidad el espíritu del anticristo, ahí mora. Dentro del Islam, no reconocen a Jesucristo como quien muere, quien es hijo de Dios, quien muere en la cruz por el perdón del pecado y resucita para dar vida eterna. De hecho lo rechazan. Tanto es así que para poder ser islamista o musulmán tienen que decir la persona que Dios no tiene hijos y que Alá es su único profeta. Ellos consideran que Jesucristo fue un profeta, uno de 124,000 profetas que habla el Corán. Y ustedes me pueden preguntar, John Paul, ¿usted se leyó todo el Corán y sabe que hay? No, esto fue una investigación, se los digo de antemano.
Si ustedes me dicen, yo me leí todo el Corán y no hay 124, hay 123, 950, se lo creo. Pero esto fue una investigación y ese es el número que muchos han determinado, que en realidad dentro del islamismo se habla de 124.000 profetas. Y así como ellos, hay muchos más. Los hindúes piensan que Jesucristo es un avatar, o uno que es Dios, pero es tan Dios como tú y como yo, que algún día podremos tener una forma exaltada y ser también dioses. Entonces hay que darse cuenta que dentro de la iglesia hay anticristos, de igual manera también hay anticristos afuera de la iglesia. ¿Y qué es lo que nos permite reconocerlo? Bueno, aquí nos está diciendo Juan, todos ustedes en cambio han recibido unción del Santo, de manera que conocen la verdad. No les escribo porque ignoren la verdad, sino porque la conocen. Y porque ninguna mentira pertenece o procede de la verdad. ¿Quién es mentiroso? O mejor dicho, la intonación sería diferente. ¿Quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? El diablo es el mentiroso y el padre de toda mentira. Y es el que influencia a las personas a que digan esta clase de mentiras. Hay muchas clases de mentiras. Y no digo que con eso que haya mentiras blancas y mentiras negras y mentiras grises. No, mentira es mentira y mentira es mala. Pero hay mentiras que son religiosas y hay mentiras que no tienen nada que ver con la fe. Si usted llega al trabajo tarde y usted dice, lo que pasa es que había muchísimo tráfico en la autopista, esa mentira no tiene nada que ver con la fe. Es mala, no debía haberlo hecho si es que no hay tráfico. Pero hay mentiras que atacan a la persona de Jesús y esas son demoníacas. La otra es mala y es carnal, porque usted quiere salirse con la suya. Pero hay unas que son demoníacas y hay que reconocerlas por lo que son. ¿Ok? Entonces dice aquí, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Él es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Porque existe, y es algo que yo no puedo explicar, y no creo que jamás pueda, aun cuando yo lo pueda leer y lo pueda reconocer dentro de la Biblia, infinidad de pasajes que nos muestran que existe un solo Dios, y que ese Dios se manifiesta como el Padre, pero al mismo tiempo también se manifiesta como el Hijo, y se manifiesta también como el Espíritu Santo. Pero aquel que niega que Jesucristo es verdaderamente Dios y es del Hijo de Dios, también está negando al Padre, que fue quien lo envió. Acuérdense, hay dos oportunidades en la Biblia muy hermosas. Una en el bautizo de Jesucristo, donde cuando Jesús está siendo bautizado, desciende sobre él en forma de paloma el Espíritu Santo, y de los cielos habla el Padre diciendo, ese es mi Hijo en quien yo me glorío. Y luego, en el monte de la transfiguración, básicamente ocurre lo mismo. No vemos el Espíritu Santo, pero vemos a Jesucristo brillando con luz, y se escucha una voz desde el cielo que dice, este es mi Hijo, escúchenle a Él. Tenemos al Padre que confirma quién es Jesucristo. Entonces, aquel que niega a Jesús, también niega al Padre. Por eso es cuando a veces escuchamos fe que dicen, yo creo en Dios, pero no creo en Jesús, no crees en el Dios bíblico. Y hay muchos dioses, pero son falsos. Existe un solo Dios verdadero y todos los demás son falsos. El mismo demonio es conocido como el Dios de este mundo. ¿Ok? Entonces el título Dios con D minúscula existe. Y es para todo aquello que se exalta en contra de Dios. Como el demonio. Es un Dios falso. Las personas inclusive se diosifican a sí mismas. Porque se alaban a sí mismas. Eso existe, la cultura del ego, la cultura de la persona. Continúa diciendo, versículo 23, todo el que niega al Hijo no tiene al Padre. El que conoce al Hijo tiene al Padre. Vienen juntos. Pudiésemos decir, es un santo combo. Tienes que tener al Padre y tienes que tener al Hijo. No lo puedes tener por separado. Pero es tan hermoso también el amor de Dios, porque Dios busca extender la mano a todo hombre, a toda mujer, y le invita a que le conozca. Y te dice, conóceme, pero conóceme de una manera en la cual tú te humillas ante la figura del Hijo, para que tú puedas tener conmigo una relación. Bueno, con esto hemos llegado hasta el versículo 23 de este segundo capítulo de Primera de Juan.
pero no sé qué hora es. Yo casi siempre tengo un reloj que me ayuda a terminar los estudios en media hora. 7:34. De aquí nos quedan 24 al versículo 29. Yo lo pongo en sus manos. Yo procuro hacer los estudios breves porque cuando quedan grabados sé de antemano que la mayoría de las personas, si pasa de unos 30, 35 minutos, se les hace difícil concentrarse. Podemos dejar el estudio hasta aquí, así queda grabado hasta durante media hora. Y luego con eso vamos a orar. Y si alguno tiene alguna pregunta, con gusto podemos hablar al respecto. Pero podemos concluir de esta manera el estudio. ¿Les parece bien? Sí. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, te damos gracias por tu amor y misericordia. Y te pedimos, Señor, que todo aquello que hemos escuchado de ti por medio del Espíritu Santo nos ayude día con día a ser cada vez más los hombres y las mujeres que tú quieres que seamos para tu honra y gloria, Señor. Tú nos has llamado a ser embajadores y el embajador tiene que comportarse de tal manera que en él sean capaces de ver a la persona que representa. Ayúdanos, Señor, a que nos comportemos de tal manera que todo el que nos conozca y nos escuche sea capaz de ver en nosotros, aunque sea una pequeña porción de Jesucristo. Te damos gracias una vez más, Señor, porque eres un buen Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.